Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de nuestra serie Teología en tiempos de pandemia. Hoy tenemos a una gran teóloga con nosotros, pues se trata de Olga Consuelo Vélez. Ella es doctora en teología, es también tiene un postdoctorado también en teología que le han dado en el Boston College y pues comparte en sus tiempos, ahorita como jubilada, por decirlo así, de la Universidad Pontificia Javeriana, pues también comparte con algunos institutos y centros en América Latina, igual que en Bogotá. Y en América Latina y el mundo, pues, porque no es solo América Latina. Yo he visto algunos cursos que he estado dando con el Boston College, y ha formado parte de forma parte de muchísimos grupos de teólogos en toda América Latina. Entonces, bueno, pues hoy nos va a tratar el tema de Eucaristía y mujer en tiempos de pandemia. Te damos la cordial bienvenida, Consuelo. Esta es tu casa y así que, bueno, estamos en tus manos durante este rato. Muchas gracias, buenos días para todas y todos. Si algo pues no se oye o algo, pues por favor me avisan. No en el chat porque con tantas cosas creo que no alcanzo a ver más que la presentación que he puesto ahí. Es una presentación muy sencilla, solamente es como para seguir el hilo de la conversación, pero lo más importante pues es que ojalá ustedes se enriquezcan con sus preguntas después el diálogo. De hecho, el tema que estamos tratando pues ya se ha hablado en este espacio según yo pude ver. Yo me he enterado solo a partir de la vez pasada de este espacio, pero por lo que vi en la página del ITER, pues ya el tema de la Eucaristía se ha tratado muchas veces, el tema de la mujer, creo que Rebeca, que también nos está colaborando, habló de las antepasadas bíblicas, Andrea la vez pasada también habló de la liturgia y pues también de la mujer. O sea que ya me quitaron todos los temas, pero siempre está la riqueza de poder tratar lo mismo desde otras perspectivas o haciendo énfasis en algunos aspectos que posiblemente o no se remarcaron demasiado o también se remarcaron, pero con la nueva reflexión se pueden profundizar. Lo que yo quisiera, pues en este diálogo, ahí si ustedes ven el esquema, simplemente decir una palabrita pues sobre la pandemia, que es lo que nos está convocando en estos webinars y es lo que nos tiene en vilo pues desde marzo en América Latina, pero sabemos que desde diciembre finales pues empezó en China. Entonces una primera palabra sobre la pandemia, después me centraré un poquito en la Eucaristía y por último intentaré trabajar pues esta relación Eucaristía y mujer, pero centrándonos en un aspecto muy específico, el cuerpo de las mujeres. Voy a pasar a la siguiente, pero no sé si sé pasar, creo que sí, a ver. Bueno, entonces, esta situación de la pandemia. Yo he escuchado en algunos de estos encuentros que hay gente que dice, bueno, ya estamos cansados de hablar de la pandemia. Y efectivamente, pues llevamos 4 meses, como dije antes, hablando de esta pandemia. Pero yo creo que el problema no es si estamos cansados de hablar de esta situación, sino que lo que está en el centro es que tanto estamos aprendiendo de esta situación. Porque a la hora de la verdad no podemos cambiar la situación así como mágicamente. Simplemente tenemos que vivirla, tenemos que aprovecharla, tenemos que sacar el mayor provecho de la realidad como ella es. Negarnos a aceptar la realidad pues, es impedir que podamos crecer en este mundo donde estamos y donde Dios nos actúa. Por eso yo creo que volver a repetir, como se ha dicho algunas veces, la pandemia verdaderamente nos ha confrontado con nuestra vulnerabilidad, con nuestra limitación, con nuestra impotencia. Yo por eso recordaba esta cita del Evangelio de Mateo: ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe,
añadir un solo codo a la medida de su vida. Nosotros vivimos así como en el día a día, creyendo que conquistamos todo lo que hacemos, teniendo muchos logros, alcanzando muchas realidades, y de repente esto nos paró en seco. Es como si fuéramos en una pista en la que todos llevábamos nuestras diferentes actividades y de un día para otro, en cada país, en diferente momento, pero nos pararon absolutamente todo. Ni el trabajo, ni el estudio, ni siquiera salir a comprar a veces, que según qué países se ha puesto días para salir unas personas, días para salir otras. O sea, de repente ese ritmo acelerado que llevábamos y esa rutina que nos constituía cada día, se nos paró por algo externo y nos hace comprender que esa vida que creemos dominar, pues muchas veces se escapa de nuestras manos. Esto en una parte es positivo, el comprenderlo, por esa cita que acabo de decir. La vida es un regalo que se nos dio y la vida es algo que nosotros, claro que la podemos desperdiciar, claro que la podemos asesinar, inclusive pues llegamos ya no solo a matar a otras personas, sino a acabar con la creación, que es también lo que hemos como palpado con tanta fuerza en esta situación, que también la creación que está en nuestras manos, que está bajo el dominio de la libertad humana, tampoco hacemos de ella siempre lo mejor que podríamos hacer. Pero de todas maneras, esta vida que por una parte se nos escapa de las manos, por otra parte está a expensas de la libertad humana, y situaciones como esta nos hacen preguntar qué estamos haciendo con ella, por dónde encauzamos nuestra libertad para que esta libertad la lleve a la mejor realización o por el contrario la destruya, haga con ella pues lo peor que se puede hacer desde nuestra humanidad. A mí me parecía en estos últimos días que la pandemia nos ha colocado casi como en un retiro espiritual. Creo que los que estamos aquí somos creyentes y entonces uno de una u otra manera busca retiros de vez en cuando, ¿no? Que si un retiro de mes, que si un retiro de fin de semana, que si un retiro al año, que si tal. Creo que la pandemia nos ha colocado como en esta situación de retiro espiritual, porque con ese parón que nos dio, nos está confrontando con la imagen de espiritualidad que tenemos, con la imagen de Dios que tenemos, con la imagen de iglesia que tenemos, de sacramentos, de comunidad o de iglesia. En fin, creo que sin necesidad de haber dicho voy a hacer un retiro, como muchas veces lo decimos, la situación de la pandemia nos está preguntando, ¿y tú qué haces? ¿Y tú cómo afrontas? ¿Y tú cómo vives una situación que nos ha llegado y nos hace salir de dentro lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que alcanzamos? No sé si ustedes pues han leído una poesía de Santa Teresa de Jesús que dice, ¿qué mandáis hacer de mí? Así, y dice, dame la muerte o la vida, dame riqueza o pobreza, dame salud o enfermedad. Todas esas palabras tan bonitas, muchas veces las decimos cuando no pasa nada, pero cuando llegan estas situaciones de vulnerabilidad es cuando se confronta si realmente vivimos ese desprendimiento, esa libertad, esa capacidad de acoger lo que la vida nos trae en cada momento y poder responder a ello. Bueno, en conclusión como de este primer punto, lo que yo quería como remarcar es, vale la pena seguir pensando esta situación que nos llegó de fuera, revela lo que tenemos dentro. ¿Qué está saliendo dentro? ¿Cuáles son esas preguntas profundas que salen de nuestro corazón? En fin, eso es lo que quisiera Ya calculan seguir 1 millón de profundizando personas. Se calcula 1 en la millón de otra personas más realidad. o menos.
Creo que están entrando ruidos de alguna parte, pero bueno, voy a cambiar la diapositiva. Por favor, apaguen los Y por micrófonos. favor, les recuerdo que deben mantener los micrófonos apagados mientras la conferencista habla. Gracias. Rebeca, tú los puedes apagar cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo veo que están escribiendo muchas cosas en el chat, pero no lo leo porque no aparece aquí en mi pantalla. Espero que no sea nada súper importante. Si alguien cree que es algo importante, pues por favor me lo comenta. No lo Bueno, es, Consuelo, adelante. Vale, gracias. Era solo lo de los micrófonos, no más. Muy bien. Bueno, ese primer punto pues de la pandemia, pues era lo que yo quería que, como esta introducción, este primer tópico, como decir, bueno, no nos cansemos de preguntar o no nos cansemos de hablar de esta realidad, sino cabemos hondo. Dejemos que esta realidad que nos vino de fuera cabe hondo en nuestro interior y pueda sacar lo mejor de nosotros y lo que tiene que mejorar en cada persona. No temamos a las preguntas que esta pandemia saca, que esta realidad saca, sobre, como dije antes, sobre lo más profundo de los seres humanos, el sentido de vida, la espiritualidad, la manera de confrontarnos o de entender la vida de los otros, la vida del mundo, la vida espiritual, la vida cristiana. Pues el segundo punto, como decía el título de la convocatoria de hoy, pues está lo de la Eucaristía. La Eucaristía ya sé que en este espacio, como dije al inicio, se ha tratado. Además, muchas personas han hablado de este tema. ¿Y por qué? Pues yo creo que es normal, porque la Eucaristía ha jugado ese papel fundamental en la vida cristiana, especialmente pues en los católicos, y es como aquello que nos identificaba, porque si algo es como lo externo que nos hace sentir o expresar que somos católicos, es la participación en la misa dominical al menos, y a los sacerdotes también como que en muchas ocasiones, pues sobre todo los párrocos, el centro de su vida parroquial es la celebración de la Eucaristía. Y resulta que la pandemia nos impidió volver a la Eucaristía y a los sacerdotes, pues de alguna manera les impidió volver a celebrar la Eucaristía. Ya sé que la estamos celebrando digitalmente, ya sé que los padres pues se han reinventado para mantener su pastoral de muchas maneras, pero ahí es donde vienen esas preguntas que para mí, también preparando esto, se me venía el texto de Pedro y Pablo en Antioquía. Resulta que ellos estaban en Antioquía y comían con los gentiles, o sea, no estaban exigiendo a los que se incorporaban a la vida cristiana la circuncisión, ni que no comieran las carnes a los ídolos, etc. Pero resulta que llegó Santiago, que era pues de la comunidad más judía, digamos, cristiano, pero proveniente del judaísmo con más fuerza, pues más fiel a las reglas judías, y Pedro empezó a tener escrúpulos. Y entonces Pablo lo reprende fuertemente. ¿Por qué tú antes comías con nosotros con toda libertad y ahora que llega Santiago, tú empiezas a tener escrúpulos y a no querer ya comer más con los nuevos cristianos gentiles que no tenían que hacerse judíos para ser cristianos? Ese texto a mí me hace pensar en lo que nos ha pasado a los católicos aquí, pues en esta situación. Han salido todos los escrúpulos de diferentes maneras. Bueno, yo estoy hablando desde la realidad colombiana, en cada país posiblemente se vive diferente, pero aquí por parte del laicado han llegado muchísimas preguntas. O sea, ¿cómo así que se cierran los templos si la Eucaristía es tan importante? Si vamos a orar, allí no nos puede dar nada. También las otras preguntas. ¿Y la misa digital vale o no vale? ¿Y cómo es que vale? ¿Tengo que estar como muy atento o puedo estar haciendo otra cosa? Los mismos sacerdotes a veces han tenido que justificar, bueno, si la Eucaristía es la celebración de la comunidad, ¿cómo así que yo estoy celebrando solo? Aquí en Colombia, por ejemplo, el cardenal el primer día, cuando empezó la pandemia, dijo que se podía recibir la comunión en la mano. Y aquí un montón de católicos, bueno, un montón no, unos pocos católicos fueron a hacer protesta a la conferencia episcopal
¿Cómo así que recibir la comunión en la mano? Eso es falta de decoro para recibir la Eucaristía. En fin, o sea, las situaciones límites nos confrontan con lo más esencial de aquello que vivimos. Y en lo que respecta a la fe, nos confronta con lo esencial de nuestra fe. Si realmente estamos como en un horizonte más de escrúpulos o de temores o de falta de entendimiento o de falta de libertad, o realmente tenemos esa fe capaz de responder a los desafíos de cada momento presente. Con respecto entonces a la Eucaristía, a la liturgia, sin quitarle toda la importancia que ella tiene en nuestra vida, nos convendría recordar una y otra vez lo que la Sagrada Escritura dice de mil maneras. Ya desde antes del cristianismo, en el Antiguo Testamento tenemos todas aquellas citas de los profetas y de los libros del Antiguo Testamento, donde es clarísimo que lo que Dios quiere no son los sacrificios, no son los ritos, no son la ofrenda. Lo que quiere es que se practique el derecho y la justicia. Lo que quiere es que se haga lo correcto, que se ame con compasión, que se camine humildemente frente a Dios, que es lo que dice Miqueas, lo anterior era el libro de Proverbios. Amós nos dice, aborrezco sus reuniones litúrgicas, lo que quiero es que corra como agua el derecho y la justicia. Isaías, cansado de sacrificios y fiestas, y lo que Dios quiere es el derecho, socorrer al oprimido, defender al huérfano, proteger a la viuda. Pero bueno, todo esto que es del Antiguo Testamento, en Jesús se concreta en una realidad que yo no sé por qué a veces los cristianos olvidamos. La ley sigue siendo importante, pero esa ley es una orientación, es un camino, es una guía, pero ella siempre tiene que estar al servicio de la vida, al servicio de las personas, al servicio de lo que nos haga más humanos. Entonces ahí es donde yo en este tiempo he escrito he escrito muchas cosas, pero entre otras, estos títulos que pongo aquí, de la Eucaristía sacramental a la Eucaristía existencial. Y en otro puse, no abran los templos hasta que aprendamos algo de esta pandemia. ¿Qué es lo que quería decir yo en estos escritos? Que claro que la Eucaristía sacramental es centro de la vida cristiana, como hemos dicho. Ojalá que podamos participar de ella próximamente. Pero es que esa expresión presencial de la Eucaristía no tiene sentido si no tiene por detrás la concreción de la vida. A eso es a lo que yo le llamaba la Eucaristía existencial. Entonces, el que no podamos ir al templo, el que no podamos celebrar presencialmente, no es menos importante que celebrar existencialmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la Eucaristía? Recibir el cuerpo del Señor y unirnos como comunidad. ¿Qué es lo que hacemos en la Eucaristía existencial? Recibir el cuerpo del Señor de tantos hermanos necesitados como hemos visto más explícitamente en esta pandemia, porque los hermanos necesitados siempre han estado ahí, pero tal vez en la pandemia han salido más a la luz, pues por la cuarentena, por todo lo que no se ha podido hacer. Entonces yo me he preguntado una y otra vez, ante a veces los escrúpulos de nuestros hermanos cristianos, de algunos, de los católicos, ¿cuál es el afán de volver a la Eucaristía sacramental si podemos celebrar la Eucaristía del derecho, la compasión, la misericordia una y mil veces en esta situación de pandemia? Ayudar a los más necesitados y estar solidarios con los más necesitados, eso es formar comunidad y recibir al Cristo real. Yo siempre que los padres dicen, pero claro, está en la tradición, todo lo que yo diga no crean que es que tiene que ser así. O sea, todo es válido, pero uno hace énfasis en algunas cosas para hacernos caer en cuenta de algunas circunstancias. Entonces, cuando en estas misas digitales los padres nos dicen, bueno, vamos a la comunión espiritual, pues yo entiendo el sentido y es súper válido y es lo que siempre hemos dicho, no estamos recibiendo pues la hostia física.
pero a mí me gustaría que se cambiara, vamos a hacer la comunión real. ¿Cuántas personas has ayudado tú hoy, en el día, en esta semana, en el mes? ¿A cuántas personas tú les has ayudado a que no se contagien, manteniéndote en tu casa y no arriesgando que otras personas se contagien? O sea, ¿cuál es la diferencia entre acoger a este Cristo real en los hermanos de acogerlo en este Cristo real en el pan eucarístico? O sea, ese es el énfasis que yo quiero mostrar, que en estos tiempos de pandemia lo que nos puede ayudar a profundizar en la vida cristiana es preguntarnos profundamente, todas las veces que yo comulgaba sacramentalmente, ¿tenía tan presente la comunión existencial? Cada vez que yo recibo a Cristo el pan, y me alegraba, Señor, estás en mi corazón, qué bueno, ayúdame a amar como tú, o lo que cada uno diga, realmente esa comunión sacramental estaba sostenida por la comunión existencial del día a día, de la ayuda al otro, de la lucha por la justicia, de la misericordia sin medida, del formar comunidad con los hermanos, con aquellos que me caen tan bien y con aquellos que no me caen bien o que me hacen mal y que de alguna manera no dejan de ser el cuerpo de Cristo que recibimos en esta comunión sacramental. Entonces, yo quisiera pues hacer énfasis en esto. Creo que este tiempo ha sido un tiempo privilegiado para que, si lo pensamos y lo aprovechamos, para que esa vida sacramental, sobre todo en la Eucaristía, que como que marca la vida de los creyentes, se renueve, se revitalice con lo fundamental, que es el compromiso existencial. Y miren que hay una frase que creo que aquí no la escribí, pero no sé si está más adelante. En el Antiguo Testamento también Pablo decía, cuando ustedes llegan a celebrar la Eucaristía y se adelantan a comer y no esperan a los otros, o cuando no viven la vida cristiana con todo lo que ella implica y participan de la Eucaristía, comen su propia condenación. Uy, esas palabras son muy fuertes. Y yo diría que en este tiempo podríamos preguntarnos, esa Eucaristía sacramental que deseamos, ¿cuántas veces la hemos vivido sin la Eucaristía existencial? ¿No habremos comido muchas veces nuestra propia condenación? O sea, ¿no habremos hecho ritos vacíos por querer participar de un sacramento con mucho decoro, con mucho recogimiento, con mucha oración, olvidándonos de la vida real, del cuerpo de Cristo real en los hermanos más necesitados? Pues es una pregunta para profundizar y con esto quiero pasar al tercer punto. Que es la Eucaristía y el cuerpo de las mujeres. Bien sabemos, pues, estas citas de Pablo, Romanos 12, 1 Corintios 12, realmente el cuerpo de Cristo somos todos los hermanos y hermanas. El cuerpo de Cristo no es ese pan solamente real de la Eucaristía. Esa es la expresión sacramental, como dije antes, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, del cuerpo de Cristo que es todos los hijos e hijas de Dios que somos todos. Entonces, esto que voy a decir serviría no solo para las mujeres, serviría para los pobres, para los migrantes, para los indígenas, para los afro, etcétera. Para todos aquellos que en el cuerpo de Cristo están sufriendo. Estos textos de Romano 12 o de 1 Corintios 12 dicen, cuando un miembro sufre, todos han de sufrir con él. Y un miembro sano, pues comunica esa vida a todo el cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer ante esa ausencia del cuerpo de Cristo sacramental, ¿por qué no nos enfocamos en el cuerpo de Cristo existencial? Y uno de esos aspectos del cuerpo de Cristo existencial es el cuerpo de las mujeres. ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres? Los cuerpos de las mujeres hoy en día
que parecería mentira con todo lo que hemos recorrido de la historia, con todas las denuncias que se han hecho en los últimos tiempos. Hoy en día los cuerpos de las mujeres siguen siendo cuerpos cosificados, ultrajados, golpeados, violados, asesinados. Socialmente ya sabemos que hay una subordinación y explotación comercial y sexual de las mujeres. Religiosamente, desgraciadamente, porque como la iglesia se ha encarnado en las estructuras del mundo, religiosamente también hemos vivido una subordinación de la mujer, pues hoy en día estamos en esa lucha por cambiar, porque realmente tengamos esa misma ciudadanía en la iglesia, las mujeres y los varones, pero sabemos que ha habido muchos prejuicios religiosos frente a las mujeres. El cuerpo de la mujer se ha concebido como causa de pecado muchas veces. Nuestra primera mujer, Eva, se le ha considerado la que introdujo el pecado en el mundo. Lógicamente todo eso ha cambiado. La teología actual, pues, y el catecismo lo ha renovado. Pero 19 siglos de historia, pensando que Eva, como lo dijo San Agustín, como lo dijo Santo Tomás, había sido la causa de que ella fue la que le prestó atención a la serpiente y hizo pecar a Adán. Si tomamos el texto literalmente, cosa que ya está revaluado, ni la Biblia se puede leer literalmente, ni ese pasaje se puede tomar hacia el pie de la letra. Es una forma de expresar el pecado que nos habita de alguna manera a los seres humanos por esta limitación y esa tendencia también como al egoísmo y a la no vivencia de la libertad plena, pero no fue Eva la que causó el pecado en el mundo, pero una lectura literal, una manera tradicional de entenderlo nos ha hecho pensar eso, y también pues todo lo que en la Sagrada Escritura a veces se ha hablado de el cuerpo de la mujer como impuro, el flujo de sangre de las mujeres que se consideraba en el tiempo de Jesús pues como causa de impureza, y si nacía una niña, la mujer tenía que purificarse doblemente, o sea, toda una connotación negativa sobre la mujer. Pero miren, ya en el mismo Evangelio, Jesús empieza a cambiar esa imagen de la mujer. El texto de la hemorroísa es súper bonito, porque es una mujer que tiene flujo de sangre por 12 años, imagínense, o sea, es una mujer que vive el estigma de que no solo está manchada en el momento de la menstruación, sino lleva 12 años manchada. Y ella, ¿qué es lo que pasa? Que una mujer en ese estado mancha a los que la tocan. Ella se atreve a tocar a Jesús en su manto porque quiere la curación, y cuando Jesús se da cuenta que lo tocan, su preocupación no es, uy, quedé manchado, sino precisamente pregunta quién lo tocó, y cuando ve la mujer y ella le explica lo que está buscando, él le dice, tu fe te ha salvado. O sea, es una manera de hacernos entender cómo la experiencia cristiana mira por encima de todos esos condicionamientos sociales, culturales y religiosos, mira a las personas, y con Jesús en realidad se empieza como a recuperar esta manera de ver y de valorar en concreto, para el caso que nos ocupa en este momento, el cuerpo de las mujeres. Otro texto, por ejemplo, el de la mujer adúltera, también es súper bonito, ¿no? A la mujer la llevan porque sorprendida en adulterio, y la ley dice que hay que apedrearla. No aparece el que estaba con ella, ¿no? El adúltero, ese nunca es juzgado. Y Jesús no es que relativice eso, pero Jesús, todos los textos del Evangelio, realmente a los que le habla Jesús, no es a los pecadores para que se conviertan, por supuesto, hay que cambiar de vida para poder ser libres, para ser felices, pero Jesús casi siempre les está hablando es a los que juzgan a los pecadores. Entonces ahí el problema de Jesús no es con la mujer, ni si era adúltera, ni si no. Lo que le está haciendo caer en cuenta a los otros es quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es decir, usted no juzgue, usted ame, usted tenga misericordia y usted ayude a restituir la situación que está mal. Todos los textos de Jesús, casi todos se dirigen a eso, a los fariseos y publicanos, a los escribas, que son los que juzgan a todos aquellos que tienen dolor en su vida, discriminación, injusticias,
y que muchas veces esa situación les lleva a la realidad pues del pecado. Con todo esto, ¿yo qué quiero decir? Este cuerpo de la mujer, que como hemos visto brevemente, de cara a lo del Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, en la actualidad, este cuerpo de la mujer sigue teniendo esta violencia psicológica, económica, afectiva, sexual, corporal. La violencia sexual, pues, es algo que sale a la luz del día. Sale en todos los países porque muchos matrimonios viven violencia sexual, aunque no parezca. Pero cuando hay muchas mujeres que vienen a uno y le cuentan sus sufrimientos, entre ellos está la violencia sexual que el marido ejerce en ella. Pero digamos que en la situación de Colombia, como yo les digo, pues hablo desde mi contexto, ha sido muy claro esa violencia sexual que se ha vivido en el conflicto armado colombiano. O sea, las mujeres víctimas del conflicto han sido violadas, pero no solamente por los actores armados ilegales, sino por los actores armados legales. Las mujeres cuando cuentan su historia, claro, ahorita se están pudiendo decirla con mucha dificultad, porque también en el imaginario está que ante la violencia sexual, la que queda manchada es la mujer, la que tuvo la culpa fue la mujer. Parece que no fuera el perpetrador, sino las mujeres. Entonces, bueno, hoy en día pues se está haciendo todo ese trabajo y las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, cuando cuentan su realidad, cuentan que pasaba el grupo guerrillero, las violaba porque era una manera de mostrarle al enemigo que ellos son más fuertes. O sea, la mujer es objeto de guerra, es arma de guerra. Pero cuando pasaba el ejército persiguiendo al grupo ilegal, también el ejército violaba a las mujeres. Y estamos viviendo hace poquísimos días, ya no en el contexto simplemente del conflicto armado, que un grupo de 8 militares violó a una niña indígena. Y parece que hace un mes también otro grupo de militares violó a otra niña indígena. O sea, la violencia sexual no es algo del pasado. El cuerpo de las mujeres violentado de todas esas maneras no es algo del pasado. Y peor aún, que es lo que quiero expresar con la palabra feminicidio, el feminicidio es como se ha tipificado el delito que se comete contra las mujeres de asesinarlas porque son mujeres. Hay asesinatos todo el tiempo, hay mucha violencia, pero es que cuando el sujeto de esa violencia, el objeto, entre comillas, es una mujer, hay como esa justificación. Es que ella es una mujer y las mujeres no merecen otra cosa más que ser asesinadas. Porque eso ha sido evidente, se ha tipificado en muchos países este delito del femicidio o feminicidio, depende del país, hay diferente palabra, y lo que se quiere decir es, oiga, usted no solamente violó a la mujer, es que usted se ensañó con ella hasta asesinarla. Bueno, toda esta realidad que realmente es muy fuerte, que en cada país se vive de manera igual en el sentido que la violencia la siguen viviendo las mujeres y de manera distinta según los contextos. Pero yo creo que de las personas que estamos aquí, muchas, por no decir todas, conocemos personas cercanas, inclusive de pronto familia, que ha sido golpeada por sus maridos. Y en esta pandemia, una de las cosas que más ha salido a la luz ha sido la violencia intrafamiliar. La gente no ha podido salir a denunciar. Y si sale a denunciar, ¿cómo vuelve a la casa si está conviviendo con el enemigo? Pero bueno, toda esta realidad del cuerpo de la mujer violado, asesinado, golpeado, ultrajado, maltratado, explotado, es también el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, nos unimos a este cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo de Cristo están estos cuerpos de las mujeres, con todas esas palabras que dije antes, violentado, golpeado, asesinado, ultrajado, explotado. Somos conscientes que cuando recibimos el cuerpo de Cristo, este cuerpo de las mujeres se nos da, se pone en nuestras manos para que cambiemos esa realidad.
porque es que la Eucaristía que recibimos es para transformarnos en aquello que recibimos. Y aquello que recibimos es el cuerpo que Cristo desea constituir con todos los hijos e hijas de Dios. Pero ese cuerpo todavía sufre tanta violencia, tanta injusticia, tanta maldad. Ese es el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía. En la Eucaristía nos unimos como pueblo de Dios para hacer comunidad. La comunidad real es esta, la de los cuerpos maltratados de muchas maneras. En esta charla estamos hablando de las mujeres, pero como dije antes, también es el cuerpo de los negros ultrajado por la discriminación y de las negras. También es el cuerpo de las indígenas y los indígenas, desvalorizado porque es que ellos parecen como de menos categoría que los blancos. Es el cuerpo de los migrantes, es el cuerpo de los pobres, es el cuerpo de tantas personas que sufren la violencia, la injusticia social, la discriminación, la explotación. En la Eucaristía se entrega Jesús, el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo de Jesús es toda esta realidad y por eso para la realidad de la mujer, el cuerpo de Jesús es este cuerpo de la mujer que todavía hoy sufre tantísimas situaciones de dolor y de violencia. La Eucaristía nos compromete con la vida y como esta era la cita que antes, a la que hice alusión antes, en 1 Corintios 11, Pablo le dice a la comunidad, ojo, si ustedes van a participar de la mesa del Señor, no coman la propia condenación. No se adelanten a comer y dejen a los pobres sin nada de comida, porque van a llegar más tarde. Dicho en palabras de nuestra vida existencial, comulgar es comprometernos con esta realidad del cuerpo sufriente de Cristo. Y el cuerpo de las mujeres sufrientes es un dolor inmenso de ese cuerpo de Cristo. ¿Tenemos conciencia cuando comulgamos de esta realidad? ¿O cuántas veces hemos comido nuestra propia condenación? Porque cuando comulgamos, qué bien, Jesús llegó a mi corazón, Jesús está en mí, y cantamos aquellas canciones tan lindas, pero que a veces nos llevan como a un intimismo. Solo Dios, solo escuchar a Dios, solo Jesús, solo no sé qué. Son bonitas porque nos hacen remarcar la presencia del Señor. Pero a veces si no hay otra canción que nos recuerde que ese Dios, ese Jesús, es el Dios encarnado en todos sus hijos e hijas, esa comunión se queda en un intimismo y no vive y no transparenta lo que en realidad es. Comulgar con el cuerpo del Señor, que en esta encarnación, en nuestro espacio y tiempo, son estos cuerpos también de las mujeres violadas, maltratadas, asesinadas y de todos los demás miembros del cuerpo de Cristo que sufren la explotación, la injusticia, la discriminación. Bueno, con esto creo que me voy acercando ya al final porque el tiempo es lo que nos han pedido. Lo que quiero como concluir es, la pandemia es un tiempo de gracia, como lo dije al inicio, nos confronta con las preguntas existenciales de la vida y de la vida cristiana. ¿Seremos capaces de seguirlas escuchando mientras sigue este tiempo de pandemia? O mejor, cerramos los oídos, cerramos el corazón y solo estamos pendientes a ver cuándo nos van a dejar salir de las casas para volver a la vida como antes, llena de correrías, llena de cosas por hacer, llena de ocupaciones que nos evaden de las preguntas existenciales. Aprovechemos este tiempo de gracia. Dejemos que salgan las preguntas por el sentido de la vida, de la fe, de la Eucaristía, de la liturgia, de la justicia social, del construir un mundo de hermanos, de cuidar la casa común.
La Eucaristía primero es vida y luego es culto. Por eso mi artículo, que no abran los templos hasta que aprendamos algo de esta pandemia, lo que quería decir es, volvamos a recrear la vida eucarística, para que cuando volvamos al culto, ese culto esté lleno de vida y no sea un culto vacío. En la Eucaristía existencial o sacramental, que es lo mismo, porque la vida que no se lleva al culto no es culto y el culto que no se transforma a la vida no tiene sentido. En la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo nos exige, desde una ética y mucho más desde una fe cristiana, trabajar por la dignidad y el reconocimiento de todos los derechos de las mujeres. No podemos ser ajenos y ajenas a una de las situaciones de injusticia que sufre nuestro mundo, es este de las mujeres, pero es una injusticia muy grande, porque somos la mitad de la humanidad. Y cuando la mujer es negra, cuando la mujer es indígena, cuando la mujer es pobre, sufre una doble, triple, cuádruple explotación, opresión, subordinación. Pues solo quiero terminar diciendo esto, ¿no? Que ojalá que la próxima vez que comulguemos digitalmente, existencialmente, personalmente, tengamos conciencia que recibimos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene rostros, tiene situaciones, tiene dolores, tiene desafíos a superar. Para el caso de las mujeres, tiene cuerpos violentados, explotados, golpeados, violentados, asesinados. Que cada vez que recibamos el cuerpo de Cristo, nuestro compromiso con la transformación de la realidad de las mujeres y la realidad de todos los que sufren por alguna causa, se nos convierta en una exigencia ética y cristiana que nos lleve a transformar nuestra realidad y a querer mostrar que nuestra vida cristiana no es de culto, sino de vida. Y esa vida, solo esa vida, es la que le da razón y sentido al culto. Muchas gracias y pues quedo abierta a todas sus preguntas y a lo que quisieran compartir. Bueno, muchísimas gracias, doctora Consuelo. Ha sido, verdad, una ponente de lujo para nosotros. Hemos tenido la bendición de tener a Andrea la semana pasada, de tenerla a usted, de tener también a Ángeles María Sierra, que estuvo compartiendo con nosotros. Verdaderamente ha sido perspectivas distintas acerca del mismo tema femenino. Ya los chats han dado a demostrar lo contenta y lo satisfecho que está la mayor parte de los que escuchan con la exposición suya. Voy a dar apertura a las preguntas, bien sea los que quieran levantar la mano o los que hagan preguntas por chat. Y quisiera comenzar, para abrir un poco, que se abre boca de esto, a preguntarle, después de la pandemia, ¿qué? O sea, de alguna manera estamos ahorita disfrutando la misa digital, pero al mismo tiempo ha sido una vuelta a la casa, ¿no? A la comunidad primitiva, donde hemos tenido la oportunidad, si se quiere, de tener ese encuentro de Eucaristía existencial. Entonces, cuando volvamos a los templos, donde ya sea una realidad la Eucaristía sacramental, ¿dónde va a quedar la existencia? O sea, ¿volveremos otra vez a la ley sobre el espíritu o si podrían combinarse ambas? Es mi duda. Y es lo que me preguntas. O sea, por eso mi artículo, que no se abran los templos hasta que hayamos aprendido algo, lo que quería decir es eso. Ojalá que no volvamos a la liturgia sacramental si no llevamos a ella esta experiencia que, como tú bien decías, creo que a nivel de la iglesia doméstica se ha crecido mucho. Pero yo pienso que todavía hace falta como incorporar no solamente ese ámbito de la familia, sino ese ámbito social que incorpora todas las realidades que vivimos, ¿no? Entonces, ojalá que al volver a la liturgia sacramental vaya enriquecida de todo este compromiso existencial con la vida.
Ahora, eso depende mucho de los predicadores, del padre que dirige la liturgia y de los fieles que vamos a la liturgia, ¿no? Uno a veces se queda sorprendido de que los sermones es que no hablan de la vida, es que, yo no sé, tienen unas palabras tan raras, pero los laicos estamos acostumbrados a eso. A veces uno escucha que el padre dice, yo qué sé qué, o sea, palabras muy místicas, ¿no? Y la gente dice, uy, qué bonito habla el padre. Y uno dice, bueno, ¿qué dijo? No, es que habla lindo porque Dios es lo más altísimo, lo omnipotente, lo omnipresente, lo omni no sé qué. O sea, es un desafío, ¿no? El Papa Francisco les dijo a los padres, pero como que a veces no ponen atención, que hablen de lo que dice el Evangelio, que no se metan como a hablar de lo moral. Es que muchas veces en la Eucaristía el sermón se convierte en que no abortes, en que no dejes de ir a misa, en que no tengas relaciones sexuales. No sé, empiezan con la palabrita del Evangelio y terminan en eso. Y no, el Papa en Evangelio Gaudium dice, hablen corto, más de 10 minutos ya es empezar a hablar bobadas. Y segundo, vayan al Evangelio. Claro, hay que entender bien el Evangelio, porque si nuestros santos presbíteros no han aprovechado bien los cursos de exégesis bíblica, también le hacen decir al Evangelio lo que quieren, ¿no? Entonces, en fin, o sea, el desafío es muy grande para el pueblo y para el presbítero, para volver a celebrar Eucaristías que lleven la iglesia doméstica y la iglesia social a la iglesia sacramental y que ojalá ese sacramento cobre sentido. Por esto que acabo de decir, es que comemos nuestra propia condenación, lo dijo Pablo, no yo, no. Cuando esa Eucaristía es un rito vacío, cuando no tiene vida detrás. Entonces, ojalá que este ayuno sacramental nos cambie, pero confiemos que así sea. Bien. Ana Rodríguez pregunta, ¿dónde puede conseguir sus artículos y qué dirección de redes, si es que le puede suministrar alguna? Bueno, si pone mi nombre en el internet, más o menos salen algunos artículos. Y yo tengo en Facebook también, ahí publico casi cada semana un pequeño articulito por Olga Vélez, Olga C. Vélez en Facebook. Y también tengo un blog en Religión Digital, hay que entrar a esa página de Religión Digital, que es un portal español, y ahí hay blogs, y entonces el blog de Fe y Vida es el mío, entonces también, pero por Facebook, ahora que es tan normal el Facebook, pero si se pone el nombre, pues aparecen algunos videos y bueno, cualquier cosa por el correo estoy disponible. En Colombia decimos estamos a la orden, o sea, quien quiera También. escribir o algo, con mucho gusto le puedo proporcionar bibliografía, no solo mía, sino de otras personas que escriben tantas cosas importantes y que vale la pena conocer. Ya. Bueno, Bueno, un momento, una palabrita rapidita. Gracias a Consuelo. Yo soy el padre Teixeira, ¿no? Aquí el director del ITER. Lo que pasa es que estamos con el cardenal, estamos en una reunión, estoy aquí. Entonces, yo seguí toda tu charla, pero la seguí un poquito en silencio y por las diapositivas, ¿no? Y de hecho te hice algún comentario allí que me gustó mucho todo lo que hiciste del cuerpo un poquito humillado, maltratado de la mujer, bueno, y la relación que es. Por eso con la Eucaristía me parece muy, muy interesante y muy bonita, ¿no? En algunas cosas. Lo que más me alegra es primero que Rebeca lo esté conduciendo, que es una mujer, y que de momento solo aparece ahí en las imágenes que yo tengo el señor Álvaro, pero el resto son puras mujeres los que están aquí viendo, ¿no? Entonces eso me alegra bastante y creo que será es una cuestión donde la mujer también se está interesando mucho por la teología, por la Biblia, y mi deseo siempre lo he dicho y se lo he dicho incluso a esta Rebeca, ¿no? Por ejemplo, aquí en Venezuela, en nuestro Instituto de Teología, yo quisiera que en un futuro el decano no fuera un hombre, sino que fuera una mujer. Pero bueno, pero yo lo que siempre digo es lo siguiente, para que sea una mujer tienen que sacar el doctorado y tienen que hacer todo el curso de teología, lamentablemente. Pero ojalá y se animen bastantes mujeres que me están escuchando en este momento y que quieran realmente, como dicen en Venezuela, echarle pichón a ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Olga, por tu presencia. Gracias, padre, muchas gracias. Y creo que ya cada vez hay más mujeres que van estudiando, pero Sí, sí. mira, voy a decir una herejía, pero, o sea, porque no queremos rezar porque se mueran los padres, pero para que nombren a una profesora
hace falta que no haya padre, ¿me entiendes? O sea, eso yo lo he visto en muchas facultades. Si nombran una profesora es porque no encontraron el jesuita, el claretiano, el que sea, para nombrar en ese puesto. Digo que es herejía, no lo vayas a publicar demasiado. Pero, No, o sea, no, no, todavía no. en la iglesia no tenemos esa concepción de paridad. Entonces, el que sea un sacerdote parece que todavía tiene más valor, pero no solo por los sacerdotes, también por los laicos. O sea, a veces el estudiante, cuando le dicen que es un profesor padre, ni siquiera sabe si sabe o no sabe, pero con que sea padre y si es obispo más grande y si es cardenal más grande. O sea, Sí, tenemos sí, sí. introyectada esa injusticia cristiana de que todos valemos, primero por igual, y segundo, que seamos mujer, sea varón, si hay la capacidad y la preparación, estamos en igualdad de condiciones. Pero Bueno, eso no es tan fácil, padre, pero hay que seguirlo luchando, yo, ¿no? yo voy a decir una verdad, esto no es una herejía. Vale. Una de las profesoras mejor valoradas de Níter es la profesora Rebeca Cabrera. O Me sea, alegro. y es de las profesoras más queridas de Níter. O sea, que no, y de verdad lo digo, es decir, comparado a veces con los profesores, algunos que son sacerdotes, los alumnos se quejan de los sacerdotes, pero a mí nunca los alumnos se me han quejado de Rebeca. Siempre preguntan cuándo viene Rebeca. De hecho, con los cursos de Aruba y de Curazao me pedían a Rebeca. Por favor, tráigase a Rebeca. Bueno, entonces, por algo será. Muy bien, padre. Bueno, que sigan así. Bueno, gracias por la Rebeca. cuñita. Aquí tenemos dos preguntas y de dos hombres. Una de ellas de Marcelo Palomino desde Chile. Él estuvo con nosotros aquí, también con su ponencia excelente. Y la pregunta de él es la siguiente, ¿no? Te voy a hacer las dos de una vez. Al regreso de la pandemia, ¿qué opinas sobre el rol de los laicos y laicas en la evangelización, no solo desde una mirada clericalista? La otra pregunta que la hace un alumno muy bueno nuestro, Wilmer Martínez, dice, ¿cómo podría la mujer acceder a un ministerio sacerdotal dentro de la iglesia para que no sea subordinada? Bueno, la primera pregunta, ahí, mire, el hecho de que los sacerdotes hayan hecho tantas celebraciones por internet es positivo y es negativo, desde mi punto de vista. Porque de alguna manera es positivo de cara a que, bueno, hemos tenido la posibilidad de participar de alguna forma en la liturgia y es válida también esta liturgia, pero es negativo en el sentido de que nos siguen manteniendo al laicado como espectador de la liturgia. Entonces, creo que ha habido sacerdotes que sí lo han sabido hacer, diciendo, oiga, no, yo no voy a celebrar, les invito a que celebren en su casa, les invito a que recen no sé cómo, les invito a que hagan tal cosa. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Con eso yo no digo que no celebren, pero ¿qué tanto han empoderado al laicado en este tiempo de pandemia el clero? Y eso es difícil, porque a fin de cuentas, pues yo soy el protagonista, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sacerdote amigo mío, yo lo he criticado, pero bueno, se hizo experto en este tiempo por internet. Por la mañana rezó laudes, después rezaba el rosario, después la misa, después completas, después yo no sé qué, o sea, lo que nunca hacía en la parroquia, pero y consiguió una cantidad de espectadores que todo el día lo seguían. A mí me parece ya eso demasiado exagerado, no empodera al laicado. Entonces, pues estamos en esa dificultad de empoderar al laicado. Y pues ojalá que el laicado crezcamos. Este es el otro desafío que no acabamos de conseguir por esa mentalidad clerical que tenemos. O sea, y esto no es por ir en contra del clero, es por tomarnos en serio la vocación cristiana. Entonces yo creo que ojalá esta pandemia, o sea, ha revelado lo que realmente somos. Entonces el laico que solo quedó pegado al computador para verlo por internet las cosas, pues yo le diría, oiga, pregúntese qué poco empoderamiento tiene usted de su propia fe. No que no lo haga nunca, sí lo podemos hacer, pero qué poco si solo quedó pegado a eso. Los laicos que han recreado su experiencia y han vivido su fe de tantas maneras, pues ha sido un tiempo de crecimiento. Ahora, desgraciadamente creo que hay más de la primera fase que de la segunda. O sea, creo que han sido pocos los laicos que han explotado su propia espiritualidad para vivir su fe
sin estar dependientes del clero. Y digo dependientes porque otra cosa es formar comunidad, eso es distinto. Ahora, yo conozco algunos sacerdotes que han celebrado, por ejemplo, la Eucaristía y le han pedido a todas las casas, bueno, pero en cada casa ustedes tengan su pan, tengan su vino. No es que estemos haciendo ahí el cuerpo y la sangre del Señor, pero es una forma de decir, eso también es válido. O sea, ustedes dirijan esta celebración. Ya que lo estamos haciendo digitalmente, sean ustedes los que dirigen ahora la celebración. Y creo que algunos sí han hecho ese esfuerzo. Lo segundo, lo del orden ministerial para las mujeres, pues creo que nunca lo vamos a ver por lo pronto. O sea, esa es la lucha teológica. O sea, quiero decir una cosa. Teológicamente no hay impedimentos para que la mujer acceda al ministerio, a cualquier ministerio, diaconados, presbiterado, etc. Teológicamente. Pero tradicionalmente, o sea, la tradición eclesiástica, pues está ahí, nos tiene ahí atrapados y no va a ser fácil. El Papa Francisco, todos hemos visto que en Querida Amazonía, bueno, todos hemos visto, no sé si ustedes lo vieron, en Querida Amazonía, la última exhortación, los 3 primeros sueños son verdaderos sueños. Una iglesia sinodal, una iglesia, ya no me acuerdo en este instante qué, ecológica y cultural, o yo no me acuerdo bien. El 4º sueño, que es el sueño eclesial, muchos dicen parece que lo escribió otra persona, porque volvió a fundamentar que como las mujeres somos mujeres y la Virgen María fue mujer, que pues tranquilas, que nos quedemos con la Virgen María, que para qué queremos más. Pero ojo, ahí hay una cosa que no es muy clara. La Virgen María es modelo de discipulado para varones y mujeres, no solo para las mujeres. Ella es la primera discípula y entonces es modelo para varones y mujeres. Entonces nosotras no tenemos solo que identificarnos con la Virgen María, todo cristiano debe identificarse con la Virgen María. Y todos nos tenemos que identificar con Jesús, varones y mujeres. Entonces la pregunta es, ¿cuándo podremos como modificar esta tradición cristiana? Porque es tradición eclesiástica, no es bíblica, porque no está cerrado a nivel bíblico. Tan no está cerrado que la primera comisión para el diaconado, pues no lograron ponerse de acuerdo. Pero eso es lo que quiere decir es que sí hay posibilidad. Por eso no se pusieron de acuerdo. Ahora el Papa nombró otra segunda. Pero bueno, aquí voy a decir otra infidencia. El Papa dijo en un avión al principio de su pontificado, si quieres que algo no salga, crea una comisión. Lo dijo el Papa, no es mentira, búsquenlo, lo verá que él dijo eso. Pues ya lleva 2 comisiones del diaconado, yo no sé, si lo leemos así, eso está como raro. O sea, no sé si es que está como dejando que el tiempo pase para no meterse en ese lío, porque ¿quiénes son los primeros que van a protestar con que se abriera el paso a algún ministerio para la mujer? El laicado y, por desgracia, las mujeres. Veámoslo en la Eucaristía cuando hay ministros de comunión, por lo menos eso pasa en Colombia. La fila del padre es inmensa, la fila del seminarista a la mitad, y bueno, la fila de la religiosa al cuarto, y la fila de la laica no llega a nadie si pueden, y la gente que está en la fila de la laica apenas ve que se puede pasar a la del padre, se pasa. O sea, eso se llama clericalismo, machismo, patriarcalismo, lo tenemos tan introyectado que no cambiamos. Entonces, las primeras que nos resistimos a que haya más democracia en la iglesia somos las mujeres, después el laicado, que somos mujeres y varones, luego los padres y todo eso. Pero bueno, en la práctica, como creo que tú dijiste o Andrea dijo, y en la Amazonía, aunque la querida Amazonía, el 4º capítulo haya sido así, la práctica que se dio en el sínodo fue muy valiosa de cara a las mujeres. Y hoy en día parece que, creo que se creó la Conferencia Eclesial Amazónica, no es episcopal, es eclesial, y parece que sí van a participar algunas mujeres, hay 3 mujeres. Bueno, son pequeños pasos para que empiece como a ser más real que la mujer pueda ser
yo no estoy diciendo si tiene que ser sacerdote o diácono o lo que sea. Lo que quiero decir es que de verdad haya esa igualdad fundamental y que lo más importante en nuestra iglesia es que nos veamos con las mismas capacidades los varones y las mujeres. Y por eso podamos participar en los niveles de decisión. Porque es que lo malo en nuestra iglesia en este momento es que la decisión está en manos del clero. Entonces, hasta que eso no cambie, las mujeres no podemos participar en los niveles de decisión. No tiene que ser siendo obispa o siendo padre, pero ¿por qué no se abren los espacios a los niveles de decisión? Ese es el primer paso que se tendría que dar, porque es que la iglesia somos todos, el pueblo de Dios, y debería existir esa posibilidad de participar en los niveles de decisión. Pero bueno, veremos a ver por dónde va esta historia. Creo que con el Papa Francisco no se van a dar pasos realmente. El Papa Francisco es súper evangélico a nivel de justicia social. Eso nadie se lo niega. Y a nivel de libertad ritual y a nivel de tantas libertades. Pero el tema de la mujer, creo que el Papa Francisco es un anciano muy bueno, pero que en este tema, es que no lo entiende, él no sabe de qué estamos hablando. Y es normal, porque él ha vivido en otro mundo. Es que eso es real. Cuando uno ha vivido en otro mundo no se entera de lo que está pasando en el mundo. Y mucha gente no se entera de esa realidad. Ha vivido así. Entonces, creo que con este Papa no tenemos mucha posibilidad. Y con el que venga no sabemos si vamos a ir para atrás o para adelante, pero bueno, en todo caso el espíritu no se apaga y de alguna forma va a seguir trabajando por una igualdad fundamental en la iglesia, todos pueblo de Dios, con diferentes ministerios, pero todos pueblo de Dios con igual posibilidad de participación en niveles de decisión. Pero eso está por verse. Bueno, tenemos también la intervención de Edgar Vidaurre, que quiere dirigirse a usted. Buenos días, muy conmovido como hombre, como laico comprometido con la iglesia. La verdad es que estoy muy conmovido, ¿no? Pienso incluso que más que las mujeres son los hombres los que han debido nutrir y plenar este espacio para escuchar su charla, ¿no? Una pregunta muy breve. ¿No será muy avesado pensar cuando usted asimila o cuando pone el tema de la Eucaristía y el cuerpo de la mujer, darse cuenta un poco que Dios se humaniza, Dios se encarna, pero para que esa encarnación se diera, ese acontecimiento cristiano se produjera y se diera, esa revelación ya en cuerpo humanizado de Dios, en Jesús, tuvo que pasar por el cuerpo de María, la Theotokos, y que la sangre y lo nutricio de ese cuerpo de Jesús, en términos de la materia, tuvo que pasar por el cuerpo de María, que lo gestó, lo nutrió simbióticamente, lo dio a la luz y además lo siguió nutriendo con su sangre. Sería tal vez muy avesado, casi rozando una herejía, o usted cree que se puede asimilar de esa manera. Muchas gracias. No, yo creo que la encarnación del Hijo de Dios es real y por eso es en el cuerpo de una mujer también. O sea, entonces, ahora explicar todas esas realidades de cómo, cuándo y por qué, eso no sé si lo podemos explicar. Pero la afirmación fundamental de la encarnación del Hijo de Dios es que tomó nuestra carne y tan la tomó que nació del seno de María, una humana como nosotros y nosotros. Entonces, creo que sin lugar, lo que pasa es que nosotros a veces no creemos en la encarnación y ese es el centro de nuestra fe, ese es el mayor problema. Y no creemos en la encarnación cuando yo no veo a Jesús en el cuerpo de la otra persona, sino solo allá como en los altares, allá en la Eucaristía, en la adoración eucarística. La encarnación quiere decir que Jesús se hizo carne, se hizo ser humano y se identifica la cita de Mateo 25. Lo que hiciste a uno de estos mis hermanos, lo hiciste conmigo. Y lo que no hiciste, no lo hiciste conmigo. ¿Por qué nos costará tanto trabajo creer?
Mateo 25, que esa es la pregunta fundamental cuando muramos. No nos van a preguntar si fuimos a misas digitales o no fuimos, si cumplimos el precepto o no. Nos van a preguntar, ¿reconociste el cuerpo de Cristo en el hermano? Una vez reconocido, la liturgia tiene sentido, porque la liturgia es celebración de lo que vivimos. Pero mientras no lo reconozcamos, la liturgia es rito vacío. Entonces, no, Jesús se encarnó con todas las consecuencias. Jesús no hizo teatro cuando lo mataron. Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está hablando con lo profundo de la encarnación del Hijo de Dios. Angustia, miedo, terror, preocupación, pero Señor, no dices que esto iba para adelante y estoy en una cruz. Ese es el Jesús encarnado. Pero ese Jesús encarnado es el que es capaz de decir, bueno, me pongo en tus manos. ¿Qué es nuestra realidad de encarnación? Tenemos derecho a quejarnos en la pandemia. ¿Cómo así? ¿Por qué? Tanto sufrimiento, no sé qué. Pero también tenemos la libertad de decir, vamos a hacer lo mejor que podamos con esta realidad. Esa es la encarnación. Limitación humana, pero transformación de esa limitación en la medida que podamos y aceptación cuando no podamos. Entonces, no, Jesús se encarnó con todas las consecuencias y por eso nace de la Virgen María, pero la Virgen María es persona. Otra cosa que porque luego los dogmas marianos, cuando lo nombramos Madre de Dios, lo que queremos es remarcar que ese Jesús, Dios, se hizo persona. O sea, los dogmas marianos no son sobre María, sino sobre Jesús. Son para seguir afirmando que el Hijo de Dios se encarna en nuestra historia. Que ese ser humano sí es Dios, pero encarnado en nuestra historia. En fin, todo esto son disquisiciones teológicas de dogmas y tal, pero lo importante es seguir afirmando la encarnación. María es esa persona que hizo posible la encarnación del Hijo de Dios en este espacio-tiempo, pues porque que la hace posible es Dios, pero en este espacio-tiempo, y afirmar que Jesús es ser humano con todas las consecuencias es lo que afirmamos en nuestra fe. Y por eso nuestra vida tiene sentido. Nosotros somos seres humanos. Y si él, siendo ser humano, pudo amar al estilo de Dios, nosotros, siendo seres humanos, podemos amar al estilo de Dios. Ese es el desafío de la vida cristiana. O sea, no es una cosa extraordinaria. Él, siendo humano, lo hizo. Él no hizo teatro. Pero uno a veces cree que él hizo teatro. O sea, que él estaba aquí como, yo soy hijo de Dios y puedo amar de otra manera. Pero ustedes hagan lo que puedan. No. Él, con todas las consecuencias, se encarna y por eso nos da la posibilidad de nosotros pretender ser como él, transformarnos en lo que recibimos. Y ese es el sentido de la Eucaristía. Pero nuestra Eucaristía es muy ritual. Y, por ejemplo, últimamente, no sé en sus países, pero acá se ha introducido como esa onda tradicionalista que la gente va a comulgar, se pone el velo, se arrodilla, va así, luego se devuelve así con tan lentamente que lo que hace es perturbar la fila, ¿no? Ese es un problema hasta sociológico. Pero nos meten como un misticismo para recibir la Sagrada Eucaristía que se nos olvida la vida. Lo ideal sería es no arrodillarte para no tropezar en la fila, mirar bien para dónde vas para no darte con nadie por ahí. No, aquí incluso a veces la gente se pelea por hacer la fila de la comunión. ¿Ustedes se pueden creer eso? La gente se levanta rapidito a ver quién llega de primeras y a no dejar colar al otro. Eso es muy raro. Pero ese es como el ritualismo en el que a veces caemos y no en la vida existencial que debería significar la Eucaristía. Disculpe que me alargo mucho. Recuerdo que Andrea la semana pasada decía algo en consonancia con lo que estás afirmando, ¿no? Cuando decía que cuando las mujeres damos a luz y tenemos esa criaturita en los brazos que salió de uno, decía, esto es mi cuerpo, acaba de salir de mí. Entonces, realmente la relación que tiene con la Eucaristía es innegable, ¿no? En ese sentido. Mira, yo me quisiera saber si alguien más tiene la oportunidad o quiere intervenir o dar alguna opinión. Te digo que a través del chat todos los comentarios han sido maravillosos en cuanto a tu voz, en cuanto a tu sabiduría, en la manera de exponer los temas. Está la gente pero muy, muy contenta con esta exposición.
Y yo más contenta todavía de tener el honor, pues, de alguna manera de ser la moderadora, muy humildemente desde aquí. Ha sido un honor, verdaderamente un honor. El padre Toñín está, pero no está, por eso me encargó que me despidiera de ti, en nombre del ITER, en nombre del padre Néstor Briceño también. Queremos darte las gracias, ojalá tengamos oportunidad de tenerte nuevamente entre nosotros, ojalá en forma presencial. Ha sido, como te digo, una riqueza extraordinaria y una gran dicha para nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. El auditorio hoy ha sido de toda América, porque desde Valparaíso hasta México tenemos personas conectadas escuchándote, lo cual habla a favor también del tema, que ha despertado muchísimo interés, y los comentarios han sido extraordinarios. Vuelvo y te digo. Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes también. Me alegra mucho participar en este espacio. Dios quiera que se arregle la situación y podamos volver a viajar, que se arregle la situación venezolana. Saludes al cardenal Baltasar, con el que he podido participar en muchos eventos. Nos hemos encontrado muchas veces. Y el otro cardenal, ahora se me olvidó el otro, ¿cómo se llama? Dios mío, ahora estoy perdiendo la mente, pero bueno, en todo caso, saludes a todos y pues, no sé si son ya, quería decir una cosita, no sé si Rebeca le da permiso o ya nos vamos. Hola, hola, encantada Olga, muchas gracias por esta maravillosa intervención, de verdad bastante esclarecedora. Gracias a mi profe Rebeca, mi querido tutor, el profesor, el padre Teixeira. Quiero darle un saludo especial a Loreto Ballester, exsecretaria general de la institución teresiana, que agrado verte, y también a todos, a mucha familia teresiana que está en este encuentro en el día de hoy, de toda América y España. Yo quisiera, en cuanto a lo que, o sea, hay varias cosas que me quedaron, me movieron muchísimo, o sea, con las cuales me identifiqué. Una de ellas es en cuanto al juzgar de Jesús. O sea, Jesús no juzgaba al pecador, sino a los que juzgaban a ese pecador. O sea, él solamente, o sea, para él él comprendía lo duro que es el ser humano juzgando al otro, ¿no? O sea, tendemos mucho a ser moralistas e inquisidores, solamente por tener algún atisbo de conocimiento, ya sea bíblico, puede ser por excesivas prácticas rituales. Ya nos creemos con poder para juzgar al otro, y Jesús supo comprender esa situación, y solamente cuando dice no peques más, o sea, y le llamaba la atención al otro, ¿no? Que estaba incluso dispuesto a quitarle la vida, ¿no? Al pecador. Y yo creo que nosotros en nuestra iglesia a veces también somos muy duros, ¿no? En el sentido de que, fíjense, el asunto que es cuestionable, o sea, no puede ser permitido en ninguna circunstancia el hecho de la pederastia. Pero, y me parece muy bien que nosotros seamos los primeros en condenarla. Pero con todo lo que se está viendo últimamente, porque esta pandemia ha servido para que también se caigan caretas en cuanto a ideologías, en cuanto a verdaderas intenciones, o sea, ya sea políticas, o sea, pero hablando internamente, ¿no? Y en cuanto a nuestra posición de defendernos a la iglesia, está el hecho de que ahora se pretende, o sea, por la situación de la diversidad sexual, también quieren aprovechar, hay un grupo que quiere aprovechar de legalizar la pederastia, o sea, convertir a los niños en arlequines sexuales. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen derecho también de estar con gente de su mismo sexo, y en los adultos, o sea, hay adultos, o sea, hay un movimiento muy fuerte de pederastas que quieren que se legalice porque ellos están enfermos y ellos necesitan, ¿no? Y sobre todo en este encierro, yo me imagino que estarán más desesperados, ¿no? O sea, comparándolo con el maltrato a la mujer que está encerrada con el maltratador, ¿no? O sea, no hay distinción. O sea, la mujer y los niños estamos en desventaja, pues, en esta situación, ¿no? Somos los débiles jurídicos, hablando en ese sentido. Entonces, allí es donde vemos que realmente no era el asunto de la pederastia,
sino era el atacar a la iglesia. O sea, y eso son cosas tan sutiles, donde yo creo que las mujeres tenemos una misión fundamental, sobre todo por esa fuerza de hacer ver la responsabilidad, la responsabilidad y la correspondencia en cuanto a la protección de unos a otros, ¿no? O sea, esa protección materna, esa la tenemos exclusivamente nosotras las mujeres. Por supuesto, o sea, estoy hablando en el sentido propio, o sea, el biológico, el de protección, el de esa, sin ánimo de excluir al hombre, ¿no? Porque ese ritualismo, yo creo que nos desconecta de la realidad, nos desconecta de la responsabilidad. O sea, si yo voy a, yo no estoy, o sea, yo no puedo tolerar en ningún aspecto, o sea, el racismo, la violencia de género, no puedo, pero tampoco puedo quedarme callada ante la violencia que se genera para lograr derechos. Y yo creo que ese es el grave problema, ¿no? De que el ritualismo nos lleva a una cuestión de que nuevamente vamos a la dualidad, ¿no? No hay una integración de cuerpo, espíritu, o sea, de que somos uno solo. Y no sé, yo creo que nos lleva a un derrotero que es oscuro, ¿no? O sea, y entonces al asumir nosotras como mujeres, los hombres, dígame. Ay, entonces, como que toca ir acabando. Solo quería decir, solo digo una cosita. Tú dijiste muchas más cosas, pero solo para aprovechar lo que dijiste, no olvidar que lo primero que tenemos que dar es misericordia, más que juicio, como bien lo dijiste al inicio. Y yo diría una cosa frente a esta realidad actual. A mí me gustaría que dáramos la frase, nos están atacando a la iglesia. Yo creo que no. Yo creo que mientras menos, o sea, no creo que no en el sentido de que menos, es mejor no expresar eso así, sino luchemos por la defensa de lo que haya que defender, pero no como ataque a la iglesia, porque entonces la iglesia parece que se pone como, o sea, en vez de sumar a esta realidad tan compleja, se pone a la defensiva y a veces la puede hacer ciega a algunas realidades. Pero con eso no digo que no luchemos en todas las causas que hay que luchar, ¿me entiendes? Pero no escudarnos en, nos atacan a la iglesia, porque esa es como la primera defensa que tenemos. Entonces esa actitud defensiva nos puede primero cegar para no entender bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el aborto concretamente? Las luchas, las del aborto y las del no aborto. Pero es que cuando salen las de la iglesia para el no aborto, también atacan demasiado feo a las del aborto, ¿me entiendes? Yo pienso que no hay que hacer esas luchas así. Lo que hay que hacer es, sigamos anunciando la vida, sigamos anunciando la misericordia, sigamos dando testimonio de lo que nosotros creemos. Y bueno, y en la medida que haya gente que esté en las leyes o lo que sea, pues haga lo que pueda, pero porque es que creo que se ha sido un pecado de la iglesia todo el tiempo. Con la modernidad, con la misma mujer, con los indígenas, con los negros, la iglesia siempre a la defensiva. Y llega siempre al final, cuando abre las puertas ya es más tarde que todos, porque de pronto, por ponerse a la defensiva, se ciega a realidades que podría ir aceptando más rápidamente. Porque hay cosas, muchas cosas tú dijiste que son muy válidas, estoy de acuerdo, pero alguna otra de pronto se puede abrir un poquito más la mano, como tú misma lo dijiste, la población LGTBI, lo que sea. O sea, hay cosas que en vez de estar así, hay que vivir la misericordia, la comprensión, y la iglesia tiene que dar testimonio de eso. Y no al revés, que luego nos tilden de intransigentes, de intolerantes, de discriminatorios, de yo no sé qué más. Nos podemos equivocar de las dos formas. Creo que vale mejor equivocarnos por la misericordia que por el rigorismo. Y bueno, no digo más porque Rebeca ya nos tenía que haber acabado esta reunión hace media hora y parece que somos habladoras, Sonia. Entonces, muchas gracias de verdad. Cualquier cosa, pues ahí el padre, Rebeca, tienen mi email, tienen todo, pues ustedes pídanle que compartan lo que quieran.
y a la orden, como decimos en Colombia. Ojalá que vengan por acá también y cuando vengan pues podamos tener algún encuentro y podamos tener otros encuentros de esta manera o de otra manera. Muchas gracias por la invitación y buena mañana o buena tarde, depende de dónde para todos y todas. Te reitero Gracias, nuestro doctora agradecimiento por la Gracias. presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca, y ojalá que nos podamos conocer, a ver si el padre Teixeira nos hace la posibilidad de conocernos, o el padre Néstor. Amén, Porque... amén, que así sea. Que Tú así diles sea. porque no está escuchando el padre, pero tú dile después. Sí, no, él está en otro lado ahorita, ciertamente. Sí. Dios Sí, quiera sí. que el año que viene en la asamblea plenaria de la FEBIC, ojalá. Bueno, muchas gracias, que pasen bien y sigamos con ánimo y optimismo en esta situación. Hasta Amén. luego. Gracias, Chao. chao. Gracias, Consuelito. Chao. Gracias, Gracias, Consuelo. Loreto, y todas, Janet, y todas las Eso, demás chicas. conocidas, y Álvaro, Hola. y Lucia Sí, Elena, qué todos rico los verte, que... Loreto. Yanita, Janet, qué alegría. Eso. Andrea, Ana, sí. Elena, Patricia. tú, Gracias, Consuelo, desde México. Hola, Gracias a ti también, Leonor, gracias. hola. Andrea. Bueno, Chao. hasta luego. A todas. Janet, Leonor. Chao, Leonor. Cuánta IT presente acá. Exactamente. Se hizo casi una reunión de la IT acá, Dios mío. Gracias, Bueno. Consuelo. Súper. Hasta linda. luego, chao, pues. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Brasil. Sí, pues nos lo mandó esta viernes. Y también en las asesoras lo mandaron.